Primero que nada, buenos días a todos o buenas tardes, estamos en la interfase. Quiero agradecer a todos los colaboradores, al líder del seminario del grupo de bioingeniería, que es el doctor Fausto, por permitirnos presentar este trabajo de tesis, que es básicamente una, una recopilación de lo que sería la reología del chocolate, trabajada por una de nuestras estudiantes, que es Alejandra Mendoza Aquino. Entonces, ella nos va a dar una explicación acerca de lo que sería, pues básicamente una perspectiva de lo que es la biología del chocolate. Quiero agradecer al doctor Fausto Calderas García, al doctor Luis Antonio Ramírez Torres, por todo el apoyo para que se concluya este trabajo de tesis. También, por supuesto, Alejandra, y a todos los coordinadores. Veo a la doctora Catalina Soriano ahí, a los profesores, a la maestra Verónica, al profesor, a- al profesor Luis Antonio Ramírez Torres y a la gente que hace posible estos seminarios. Entonces, pues tengo el gusto de presentar a Alejandra, que es parte del grupo, y ahorita nos va a presentar este trabajo que es base para su examen de grado para obtener este título de ingeniero químico. Entonces, Alejandra, por favor, sin más que presentar y que decir, adelante, es tuya el auditorio y gracias por su amable presencia en este seminario. Muchísimas gracias. Adelante, Alejandra. Ok, buenas tardes. Agradezco a la Unidad de Bioingeniería el espacio que me brinda para poder presentar mi trabajo de propiedades reológicas del chocolate. Eh, esta investigación se hizo de acuerdo al Journal Citation Report en una investigación científica de revistas en revisión por pares con factor de impacto. Y vamos a comenzar por definir lo que es el concepto de chocolate, primero mediante la norma oficial mexicana 0186 define que el chocolate es una mezcla homogénea de al menos el 55 al 70% de cacao más otros aditivos como son emulsificantes, edulcorantes, y en el concepto reológico es un fluido no newtoniano de estructura compleja que presenta una contribución viscosa y otra elástica, por lo que se le considera un fluido viscoelástico. Los objetivos que vamos a tratar son: objetivo general, identificar el comportamiento del fluido no newtoniano en diferentes tipos de flujos reométricos. En los objetivos particulares tenemos la revisión bibliográfica de las revistas científicas del Journal Citation Report, del chocolate, así como la propuesta del equipo reométrico que es el más adaptable para este tipo de pruebas, y la importancia de propiedades reológicas con diferentes emulsificantes, en este caso de un chocolate tradicional con lecitina de soya y de una cobertura de chocolate con emulsificante de goma xantana. La pregunta de investigación es: ¿existe la variación de propiedades reológicas en función de la temperatura en las diferentes etapas de proceso? Las claves de proceso en las etapas principales es el conchado, ya que es un amasado, y ahí se puede ver algún esfuerzo aplicado, y el atemperado. En la hipótesis tenemos: si el fluido presenta un comportamiento no newtoniano, será necesario realizar un cambio de temperatura y de formación para obtener la forma definida, esto para cumplir con las características por norma, así como las propiedades organolépticas que satisfacen al consumidor. Los parámetros y propiedades reológicas que se van a tratar son el esfuerzo cortante, el esfuerzo de excedencia, esto va a ser en el modelo de Casson, la deformación, que es continua e irreversible, entonces ahí estaríamos hablando de un régimen plástico; la viscosidad real, que se da en un reómetro; la viscosidad aparente, que sería por un viscosímetro; los parámetros en el número de Débora; la elasticidad y la rapidez de deformación. Comenzamos con el esfuerzo cortante. Por su definición, es una tensión paralela a una sección transversal, como se puede ver en la imagen, y se mide en pascales. Su fórmula puede ir dada mediante también la depresión, que es fuerza sobre área.
La deformación es un cambio de posición al ejercer un esfuerzo y en este caso puede ser reversible o continua e irreversible. Para nosotros va a ser continua e irreversible. De acuerdo a la deformación que presente el fluido en material, va a poder clasificarse en una región elástica, en una región plástica o hasta el punto de fractura. La viscosidad es el inverso de la fluidez y al presentar una problemática para fluir el fluido, en este caso se le conocen como los no newtonianos. Ya no se tiene una viscosidad lineal como lo indica el modelo de Newton para fluidos newtonianos, sino que empiezan a generarse curvaturas en las gráficas. El número de Débora es el que establece, de acuerdo a sus rangos, el comportamiento de cada material. En este caso, si el número de Débora es menor a 1, el comportamiento será viscoso. Si el número de Débora es mayor a 1, su comportamiento será elástico. Y si Débora es igual a 1, el comportamiento será viscoelástico. Esto es adimensional y viene dado por la fórmula en lambda sub 0, que es el tiempo de relajación, con el cociente de T-ops, que es el tiempo de observación o tiempo característico. La elasticidad es la deformación que puede regresar a su forma original y presenta aquí en la gráfica la ley de Hooke, que viene dada por tau, que sería el esfuerzo aplicado, es igual al módulo de la elasticidad por la rapidez de deformación. Aquí presentamos una figura en donde tenemos el atemperado, tendría que ser a 35 grados centígrados a 36 horas para poder obtener el producto de una manera homogénea y esto con el brillo que requiere para cumplir las propiedades organolépticas y la calidad que indica la norma. La viscoelasticidad. En este caso, el chocolate es un fluido viscoelástico, entonces presenta una contribución viscosa y una contribución elástica. Aquí en las gráficas se presentan los tres comportamientos. En el inciso A, el elástico; en el inciso B, el viscoso, que ya se empieza a ver la curvatura; y en el inciso C, que es el viscoelástico. Contribución viscosa y elástica. El módulo viscoso está asociado con la energía que se disipa en el fluido, medido en unidades de Pascal, mientras que el módulo elástico está asociado con la energía almacenada en el fluido, también en pascales. La rapidez de deformación indica qué tan pronto se va a deformar el fluido y se clasifican los diferentes tipos de fluidos de acuerdo a su viscosidad de la sustancia. Aquí tenemos en línea punteada el fluido ideal, que sería el de Newton, presentando una pendiente lineal. En el rojo, que es el fluido newtoniano. Y cuando ya empieza la viscosidad a no ser de una manera lineal, es cuando tenemos los fluidos no newtonianos, como son, por ejemplo, los fluidos plásticos de Bigman, el fluido dilatante, un fluido pseudoplástico y otros. Las pruebas reológicas que vamos a tratar son tres: es el flujo a flujo cortante, a flujo oscilatorio de baja amplitud de deformación y la prueba de relajación de esfuerzos. En el perfil de flujo cortante tenemos que el flujo va a ser continuo, homogéneo. Esto quiere decir que es independiente de la posición. Su perfil de velocidades es lineal. Es una prueba destructiva, por lo que es una deformación irreversible. Así como proceso isotérmico e incompresible, quiere decir que la temperatura y la densidad permanecerán constantes. Las condiciones que requiere el riómetro para esta prueba flujo cortante son placas paralelas y horizontales, como se muestra en la figura de la derecha, en estado estacionario y fuerza aplicada tangente. La geometría del riómetro que se trabaja son cilindros concéntricos. La predicción que da este tipo de prueba es qué tan adelgazante o qué tan engrosante es el fluido, en este caso el chocolate, asociado a su viscosidad, y en qué tipo de fluido lo clasificaría. La consistencia del material, en este caso también asociado a la viscosidad, va a arrojar la información para poder clasificar al fluido y con ello darle un modelo matemático o un modelo reológico para su comportamiento físico. La prueba de flujo cortante simple estacionario se tiene en la investigación del artículo
diferentes proporciones o porcentajes de cacao en el chocolate. Aquí lo podemos ver en esta gráfica, viscosidad contra rapidez de deformación. Y esta prueba se dio a 45 grados centígrados en diferentes mezclas de chocolate. Este de color negro es el licor de cacao. La respuesta mecánica que arroja dicha prueba es que la manteca de cacao va a generar un efecto lubricante a muy bajas rapideces de deformación. Y esto da como un comportamiento engrosante. La pregunta aquí sería, ¿conviene que mi material, en este caso el chocolate, sea más viscoso o sea más elástico? Dado que presenta ambas contribuciones, la viscoelasticidad. ¿Por qué me conviene que sea más viscoso o por qué me conviene que sea más elástico? A mí me conviene que el chocolate tenga una menor viscosidad, esto sería entonces una mayor elasticidad, para yo poder moldear adecuadamente en el producto final el material, pero también esto influye en las diferentes etapas de proceso, desde el mezclado, el conchado, el atemperado y otros que se muestran. En el perfil oscilatorio de baja amplitud de deformación, tenemos que la prueba es no destructiva y es oscilatoria. Esto quiere decir que la deformación primero va de un lado y posteriormente hacia el otro lado. Nos arroja información sobre la elasticidad y la viscosidad del material, así como una deformación oscilatoria y una geométrica específica en el reómetro. Aquí tenemos el modelo de Casson. Esta prueba fue dada a... En la gráfica se presenta rapidez de deformación versus el esfuerzo en pascales. Y bueno, en este caso, el esfuerzo cortante y la rapidez de deformación presentan un comportamiento inversamente proporcional. La línea continua que va apareciendo aquí presenta lo que es la predicción teórica del modelo de caso. ¿Cuáles son las respuestas que arroja? Bueno, en la respuesta mecánica se tiene que a bajas rapideces de deformación el esfuerzo de excedencia es mínimo, como se puede mostrar aquí. Aquí tenemos las bajas rapideces de deformación y entonces tenemos que el esfuerzo de excedencia es mínimo. Esto quiere decir que cuando yo tengo mayor grasa, se presenta menor viscosidad en el fluido y a menor grasa también hay mayor viscosidad. En este modelo matemático de Casson hay un cambio de fase de líquido a sólido y la muestra de la gráfica es a diversos porcentajes de grasa. Si tenemos menor grasa, tendremos mayor esfuerzo y rapidez de deformación. Si la grasa aumenta, el esfuerzo disminuye. El porcentaje de grasa viene dado por el contenido de la manteca de cacao, que el cacao en sí mismo ya lo trae. Bueno, aquí cabe resaltar que el esfuerzo de excedencia es el esfuerzo mínimo que yo tengo que aplicar a un material para que comience a fluir. La siguiente prueba que se trató fue la prueba de esfuerzo controlado. Tenemos dos gráficas. En el inciso A se presenta la viscosidad contra la rapidez de deformación. Y bueno, tenemos aquí a diferentes temperaturas las pruebas. En el inciso A lo que se controla es la rapidez de deformación y en la gráfica B lo que se controla es el esfuerzo cortante. La descripción gráfica nos presenta que la temperatura va a aumentar y la viscosidad va a disminuir, esto en la primera gráfica. Cuando la temperatura va aumentando, la viscosidad va disminuyendo. En este caso, la mayor temperatura es a 50 grados centígrados y vemos aquí que va disminuyendo. Ok. En la prueba de esfuerzo cortante controlada en el inciso B, la rapidez de deformación media presenta la misma viscosidad, porque la deformación es media. Y en un sistema físico, a mayor temperatura voy a tener menores interacciones intermoleculares. Si la temperatura aumenta, la viscosidad disminuye y esto da como un comportamiento adelgazante.
Las respuestas reológicas mecánicas que se encontraron de dicha prueba son, en el inciso A, conforme disminuye la viscosidad, aumenta la rapidez de deformación, y esto clasifica a ese tipo de fluido como un pseudoplástico. A baja rapidez de deformación, menor tamaño de partícula y menor viscosidad. Esto es lo que yo requiero como un ideal para que pueda obtener yo las propiedades organolépticas de un chocolate de calidad, dado que el tamaño de partícula se ve muy influenciado, así como también los cambios de temperatura en cada etapa de proceso para poder obtener el producto homogéneo deseado. La siguiente fue la prueba transitoria de relajación de esfuerzos, en donde se muestra la gráfica el esfuerzo cortante versus el tiempo. Esta prueba de relajación es de una muestra de chocolate tradicional e indica que el esfuerzo disminuye conforme avanza el tiempo. Esto quiere decir que cuando yo tengo un tiempo cero o nulo, que todavía no he iniciado ahí, el esfuerzo es máximo y presento una relación inversamente proporcional. Conforme va avanzando el tiempo, el esfuerzo va disminuyendo. A menor relajación de esfuerzo, a tiempo mayor, obtengo un menor esfuerzo. La respuesta de prueba de relajación también nos arroja que el tiempo que tarda un fluido en relajar su esfuerzo está en función de la estructura intermolecular. Esto también va ligado al tamaño de partícula. Las altas o bajas interacciones intermoleculares vienen dadas por el tamaño de partícula en las diferentes etapas de proceso, como son la molienda, el conchado, para obtener la textura deseada del chocolate. Dado que las pruebas se hicieron tanto en porcentajes diferentes de cacao con emulsificante de lecitina de soya, presentan mayores viscosidades que con goma xantana. La selección de emulsificante, por lo tanto, aquí es la goma xantana, que es un polisacárido. En la parte de la derecha se presenta su molécula. Y otra propiedad beneficiosa de la goma xantana es que no produce algún mal tanto en el proceso como en la ingestión de dicho emulsificante, dado que muchas personas se pueden intoxicar con la lecitina de soya, por eso también se puede proponer la goma xantana como un emulsificante, y el emulsificante lo que hace es justamente darle al producto la forma que requiero para su empaquetado final. En la selección de equipo, lo ideal sería trabajar con un reómetro, dado que las viscosidades que arroja son reales, a diferencia de un viscosímetro que las viscosidades que arroja son aparentes. Además, el reómetro también puede arrojar otro tipo de respuestas reológicas, además de la viscosidad. En este caso, en la figura 8.2 del lado izquierdo, se presenta el reómetro en modelo TA. Y bueno, la diferencia entre reómetro y viscosímetro ya la mencioné. La selección de equipo fue un reómetro rotor-estator y presenta una homogenización a baja viscosidad. Entonces, forzosamente yo requiero que el chocolate presente una baja viscosidad, o de lo contrario se va a ver afectado no solamente en textura y sabor, sino que además no va a cumplir con la normatividad que requiere. La selección de la emulsificación también es muy importante, y la reducción del tamaño de partícula de cacao, que esto se da justamente en la molienda y en el conchado, ya que el conchado tiene que ser un amasado de por lo menos 24 horas. En la comprensión de las respuestas reológicas, se requiere utilizar un equipo de reómetro con las especificaciones ya citadas para garantizar que los resultados arrojados sean reales, y que el chocolate presente una mayor elasticidad que viscosidad para cumplir los requerimientos desde la textura hasta la normatividad. Tenemos en las conclusiones que el ingeniero químico desempeña un destacado papel en la industria alimenticia, siendo el profesional que tiene los conocimientos para llevar a cabo las pruebas reológicas, no solamente en la industria alimenticia, sino en cualquier tipo de industria.
La comprensión de las respuestas reológicas de acuerdo a los modelos matemáticos o reológicos presentados por las pruebas garantizan la aceptabilidad y las características deseadas por parte del consumidor. La reología nos permite optimizar procesos y reducir costos de producción, siendo rentable para todas las industrias. El trabajo futuro se pretende mejorar la comprensión de la estructura molecular en el comportamiento del fluido, desarrollar modelos constitutivos reológicos para predecir dicho comportamiento reológico del chocolate y optimizar procesos en función de respuestas reológicas. Aquí se pueden innovar productos para personas con hipercolesterolemia e hiperglucemia, que justamente, bueno, yo me dedico a hacer chocolate para este tipo de personas diabéticas, utilizando un 70% de cacao sin edulcorantes añadidos. El alcance del trabajo es involucrar a más áreas profesionales a esta unidad de bioingeniería, proponer la materia de reología de alimentos para la carrera de IQ, divulgar la ciencia en materia de reología de alimentos. Aquí están las referencias bibliográficas y muchas gracias por su tiempo. Ok, muchas gracias Alejandra por tu presentación. Hay cosas que hay que mejorar, hay cuestiones que hay que pulir bastante más, pero bueno, en general, gracias. A ver, no sé si hay alguna pregunta, de alguno de los que nos encontramos aquí, por favor, eso le va a ayudar a su compañía a enriquecer, su presentación para el examen. Por favor, alguna pregunta lo pueden hacer por medio del chat o lo pueden hacer por medio de levantando, digamos, la mano de forma virtual y procediendo a la pregunta, por favor. Entonces, no veo ningún comentario, ninguna mano. Entonces, yo empezaría con lo siguiente, Alejandra. Fíjate bien, creo que es importante comentar. Al inicio del proyecto, tú tenías digamos, un trabajo que estaba orientado a muchos aspectos, por ejemplo, normas, estabas orientado a algunas cuestiones que no estaban encaminados tanto a la caracterización reológica. Después de este trabajo, ¿cuál sería la manera en que un estudiante en general tiene que abordar un trabajo, una investigación, un proyecto? ¿Cuáles serían los pasos que, a tu parecer, son los que debe de tener un trabajo, digamos, de tesis, un trabajo de investigación? ¿Cuáles serían los pasos que se deben de seguir? Bueno, en general sería primero, bueno, ya que se tiene la propuesta del tema del trabajo, es importante que la información que se dé sea fidedigna y actualizada. Entonces, por eso es que yo basé mi investigación en las revistas científicas, en algunos libros también de reología, pero específicamente en artículos que ya están publicados y en otros artículos actualizados. En este caso, otro de los pasos que se debe de llevar, pues es justamente proponer primero un borrador, ¿sí? Para los objetivos y que la hipótesis pueda cumplir los objetivos. En mi caso de reología de alimentos, bueno, no hay mucha información como tal. Me ayudaron también otros doctores a darme información de artículos, como por ejemplo el artículo del doctor Fausto con Goma Jantana. Y bueno, es importante que para el tema de investigación eh, tenga un alcance, un trabajo futuro, porque si no tiene una continuidad, pues quedaría hasta ahí nada más y no podría beneficiar a la sociedad de alguna manera. Muy bien. Vi algunas figuras que pusiste en tu presentación. Esas figuras no están citadas con las referencias de las cuales están sacando esas figuras. Entonces yo te recomiendo que cuando tomes una figura, ahí la cites directamente, aunque lo hayas puesto hasta el final, pero es importante en la diapositiva ponerlo, se tomó de esta referencia, ¿no? Es importante esa parte. ¿De acuerdo? Doctor. Ok. Bueno, otra de las cosas que te quería preguntar es lo siguiente. Bueno, entonces esta fue una información en general
de lo que podría ser la radiología aplicada a un sistema muy particular, que es en la industria de los alimentos. Entonces, tú hiciste la investigación, hiciste una investigación, digamos, de de las pruebas más comunes, de lo que se requiere en el chocolate, bueno, y eso me parece correcto. Cuál sería el siguiente punto que podrías abordar, siendo que esta es una investigación bibliográfica de este tipo de sistemas? ¿Harías las pruebas reológicas? ¿Harías el modelado? ¿Tomarías datos de la literatura? ¿Cuál sería el siguiente paso natural después de haber hecho esta investigación bibliográfica? Por favor. Ok, el siguiente paso podría ser proponer eh, el consumo del producto que no contiene azúcar para personas con hiperglucemia y poder tomar, bueno, aquí es si la persona lo permite o lo considera, la toma de sangre, porque ya serían aquí dos fluidos. Entonces, bueno, esta parte del chocolate que no contiene edulcorante va dirigido hacia salud preventiva. Entonces, mi trabajo futuro es que las personas con hiperglucemia o hipercolesterolemia, también por la manteca de cacao que contiene un porcentaje en grasa, puedan consumirlo y ver la diferencia de la viscosidad en sangre de ese tipo de pacientes, a diferencia de que si consumieran un producto con los 3 sellos, por ejemplo. Yo ahí primeramente lo que creo que se tiene que trabajar, y está bien esa hipótesis, es que se tiene que trabajar primero con fluidos modelo, con datos experimentales de chocolate, hacer bien las caracterizaciones, la prueba de flujo, la prueba de baja amplitud oscilatoria, la prueba de relajación de esfuerzos, y después de eso buscar una ecuación constitutiva en la que puedas empatar los datos que vas a hacer. Este, una pregunta, ¿qué te da la prueba de flujo? ¿Qué es lo que estuviste mencionando? La prueba de flujo, la prueba de oscilatoria y la prueba de relajación de esfuerzos. ¿Qué información obtienes con la prueba de flujo, por ejemplo? Ok, a ver, aquí tengo la prueba de flujo. Ujú, Y en este caso la respuesta es, bueno, como aquí se tienen diferentes porcentajes de ujú, chocolate, eso ujú, quiere decir el porcentaje de cacao que ujú, contiene la grasa. ujú, Entonces, cuando yo tengo mayor grasa, eh, hay una deformación engrosante, de un fluido engrosante. Como ujú, aquí, por ejemplo, en color verde tenemos el mayor porcentaje de cacao. ¿Sí? Y aquí ujú. en azul, el 70%, aquí se muestra justamente ese tipo de comportamiento engrosante. Entonces, yo lo que quiero es que mi chocolate sea más elástico y no más viscoso. ¿Qué le da la viscosidad? Pues justamente el porcentaje de grasa. Entonces, tengo que ver también en las etapas de proceso cómo poder reducir mediante los esfuerzos aplicados en cada etapa de proceso el porcentaje de grasa que trae naturalmente la manteca de cacao para que el fluido sea más adelgazante. Desde términos de salud, como también en la reología, para que estas propiedades puedan cumplir un fácil desmoldeo, la textura y todas las propiedades que se requieren. Esa es la respuesta mecánica que me arroja la de flujo cortante. Ok, entonces, a ver, en ese punto te interrumpo. Lo que estás comentando es que tú lo que quieres es disminuir el porcentaje de grasa en tu sistema, es decir, la parte que le da esa consistencia más viscosa. Entonces, tú vas a hacer formulaciones que permitan modificar la concentración o probar, no sé, otros sistemas para que puedas bajar esa concentración de grasa, y tú lo que quieres es que el sistema sea más como un sólido elástico, o sea, es decir, poca viscosidad, alta elasticidad. Entonces ahí la pregunta es, ok, esta prueba ¿qué te da? ¿Es una prueba destructiva, la prueba de flujo cortante, o es una prueba mecánica? Es una prueba destructiva. Destructiva, Sí. ok, perfecto. Entonces vamos a la parte del flujo oscilatorio, por favor.
Sí, Ponla. Ok, esa figura la sacaste de un lado, pon ahí, hay que poner la referencia. ¿Qué sí, te da la prueba oscilatoria? ok. La prueba oscilatoria de baja amplitud de deformación, bueno, como está dada en reómetro, también aparte de arrojar la viscosidad, también arroja datos de elasticidad. La deformación es oscilatoria, primero deforma de un lado y luego de otro lado. Y aquí en la investigación lo cita en el modelo de Casson. En este modelo de Casson se tiene que, en la gráfica, el esfuerzo cortante contra la rapidez de deformación. Entonces, el porcentaje que se muestra aquí es el contenido de grasa nuevamente. Entonces, la predicción es la siguiente. Cuando yo tengo un mínimo esfuerzo, Ujú, entonces la rapidez de deformación es mayor. ujú. Entonces es inversamente proporcional. A ver, Ah, pero, a ver, regrésate una diapositiva anterior, por perdón. esta o esta. Ahí estás en la prueba de flujo oscilatorio de baja amplitud. Ahora Sí, regrésate vete una adelante. No, es esa. La gráfica, por favor, la gráfica. Esa. Esa prueba no es de flujo oscilatorio. Esa prueba es de flujo continuo y tienes ahí el esfuerzo y la rapidez de deformación para diferentes concentraciones. Me imagino que eso es lo que se tiene ahí y estás ajustándolo con el modelo de Casson que tiene el modelo de Casson un esfuerzo de cedencia. Entonces, esa gráfica la tendrías que poner, la tendrías que poner en la parte de flujo cortante, porque esta es de flujo cortante, no es de flujo oscilatorio. ¿Ok? ok. Ok, bueno, sigue avanzando en las diapositivas, ok, eso sí, bueno, sigue avanzando. No sé si tengas G' y G'. Esas gráficas, las que tienes aquí, también son de flujo continuo, son de flujo cortante para la viscosidad y para el esfuerzo que tienes ahí. O sea, tienes viscosidad versus rapidez de deformación, que esas son pruebas de flujo continuo. Y tienes esfuerzo bueno, viscosidad contra rapidez de formación para diferentes concentraciones. ¿Cuál es la diferencia entre la A y la B? Ok, en la A lo que se mantiene constante, bueno, controlado es la rapidez de deformación Ujú. y en la gráfica B el esfuerzo cortante es el que se mantiene controlado. Eh, Está a diferentes temperaturas y cada curva es con una muestra del 70% de chocolate. Entonces, en la gráfica es conforme va aumentando la temperatura, la viscosidad va disminuyendo. Ok. Bueno, eso es algo natural. Entonces, esas gráficas que son de flujo continuo, las tienes que poner en las pruebas de flujo cortante. ¿Ok? Entonces, eso es importante que hagas una diferencia entre lo que es estas pruebas y las de flujo a baja amplitud oscilatorio. A ver, sigue avanzando. ¿Tienes G' y G' en la presentación? En las gráficas que nos estás mostrando. ¿Tienes Los G'? módulos elásticos y En los viscosos, módulos elásticos, sí. no Ok, se citó en la tesis. ok. Bueno, entonces es importante que pongas todo lo que sea de flujo continuo, en donde aparezca flujo continuo. Y en flujo oscilatorio, por lo menos, que puedas poner ahí en la presentación cuáles son las tendencias de G' y G' para fluidos modelos, para que pueda la gente entender a qué te estás refiriendo. Vámonos a la prueba de flujo, flujo oscilatorio. ¿Esa prueba es destructiva o no es destructiva? No es destructiva. Exactamente, exacta. Es una prueba mecánica, muy bien. Entonces ahí lo que estás viendo es que a bajas frecuencias el sistema se comporta como fluido y hay una curva que siempre va a ser dominante a bajas frecuencias. Cuando quieres hacerlo más elástico, alguna de esas gráficas tiene que dominar a bajas rapideces de formación. Entonces, yo creo que lo importante de este trabajo y la continuación es buscar las formulaciones basadas en los artículos científicos que estás comentando y buscar ese diseño de experimentos
puede ser un diseño de experimentos 2K factorial, donde veas cuáles son las variables que nos permiten tener la mejor formulación de chocolate y buscar mediante pruebas, 3 pruebas que son las de flujo cortante, flujo oscilatorio y relajación de esfuerzos, buscar las propiedades mecánicas de tu sistema a través de las propiedades materiales. Es muy importante eso, es decir, vas a etiquetar y le vas a dar nombre al fluido que estés trabajando. Muy bien. Entonces eso como mejora de la presentación. Y la última prueba, la prueba de relajación de esfuerzos para la gente que no conozca eso, ¿en qué consiste, Alejandra? ¿Esta, la de relajación de Sí, esfuerzos? sí, Ok. exactamente. Bueno, esta prueba es una prueba transitoria y muestra el esfuerzo contra el tiempo. Entonces, cuando yo aplico un mayor esfuerzo, el tiempo de relajación va disminuyendo en la respuesta mecánica. Menor Ok, relajación de esfuerzos a tiempo mayor, porque también es inversamente proporcional. ok. Bueno, ahí obviamente que si te vas a la gráfica, si te vas, pon la gráfica, por favor, si te vas a la gráfica, esa gráfica, obviamente lo que estás diciendo se cumple, ¿no? O sea, tienes un esfuerzo a tiempos muy bajos, que es alto, y después empieza a decrecer monotónicamente hasta un valor asintótico. Eso está bien, o sea, eso se ve, es observable en la gráfica, pero físicamente, esta prueba, ¿qué te implicaría? ¿Qué información te da? Por ejemplo, si alguien te preguntara, la prueba de flujo es destructiva, te da cómo se comporta el material, la viscosidad, la resistencia al flujo. Eso es claro. La prueba de flujo oscilatorio es la respuesta mecánica, qué tan viscoso, qué tan elástico es el material. Y eso va a depender de la naturaleza del sistema y de las propiedades materiales. Esta prueba de relajación de esfuerzos, ¿cuál sería la interpretación física de este sistema? Física, ¿cuál sería? Es que la viscosidad va disminuyendo, entonces podría definir aquí la elasticidad. Cuando la muestra, en este caso el chocolate, le aplico un esfuerzo mayor, el tiempo de relajación va a ser menor, ¿sí? Entonces, físicamente está hablando de un fluido con un comportamiento adelgazante. A ver, por ejemplo, fíjate bien, ahí en esta parte yo tengo dudas, porque vamos a suponer que o sea, primero vamos a ver la prueba, ¿no? La prueba es que agarras el fluido, tú lo deformas, o sea, tú aplicas un esfuerzo hasta un cierto punto. Al aplicarle esa deformación o esa fuerza que estás, digamos, ese esfuerzo, y dejas de aplicar ese esfuerzo, el sistema vuelve a un estado de equilibrio, es decir, lo deformas el fluido, dejas de aplicar esa deformación y el sistema empieza a relajar hasta un estado de equilibrio. Si el sistema se recuperara, llegaría exactamente al mismo punto, a la misma viscosidad, me supongo yo. Pero cuando tú aplicas una fuerza y no relaja hasta la viscosidad de la cual empezó, ahí estás perdiendo estructura. Entonces es una prueba que te permite ver si el sistema es, dentro de mi conocimiento en biología, es una prueba que te permite ver la reversibilidad del sistema. Aplico una fuerza y veo si después de ya no aplicar esa fuerza, el sistema llega al mismo valor de viscosidad. Si no llega, es que hay pérdida de estructura. Y eso es importante que lo menciones o que quede bien claro que tienes un fluido, que es un fluido que tiene ciertas características muy interesantes biológicamente, y que para caracterizar ese fluido vas a aplicar 3 pruebas: flujo continuo, destructiva, flujo oscilatorio, la respuesta mecánica, y flujo, relajación de esfuerzos. Cada prueba me da una aportación clara del comportamiento mecánico del sistema. ¿De acuerdo? Sí. Entonces,
Eso es algo que tienes que poner en la presentación y debe de ser bien claro esa parte. Bueno, la última pregunta que te haría, si no hay más preguntas del público, no sé, no veo alguna más. Aquí tu compañero, Laura, ahí está Laura, le agradezco a Laura. Dice tu compañero Roberto Rodríguez Zúñiga, felicidades por exponerte, excelente presentación. Por favor, Laura, adelante, ingeniera química Laura. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, buenas tardes, profesor, buenas tardes. Primero que nada, quiero felicitarte por tu exposición. El tema me parece muy interesante. Realmente, bueno, he escuchado sobre la industria alimenticia. Creo que algunos de los detalles a los que yo, me enfrenté cuando estudiaba es que pensaba yo que nosotros como ingenieros químicos teníamos, pues un mercado laboral pues ciertamente limitado solamente a químicos, ¿verdad? Pero bueno, ya conforme la experiencia me di cuenta que nosotros los ingenieros químicos tenemos pues otros campos laborales. Ahora yo me encuentro trabajando en un proyecto donde pues estoy haciendo cosas que realmente nunca imaginé, pero que realmente pues son todos mis compañeros ingenieros químicos en su mayoría. Bueno, pero ahora, bueno, yo te pregunto, ahora tú como futura ingeniera química, ¿cómo podrías aplicar estos conocimientos en un ambiente laboral? Ok, bueno, en cuanto a la industria alimenticia, bueno, a mí lo que me interesa es justamente la industria alimenticia, dado que la carrera está más enfocada en el tema de hidrocarburos. Entonces, ¿cómo puedo aplicarla? Pues justamente la reología, las respuestas mecánicas que arroja, nos ayudan para obtener las características deseables de cada material, por ejemplo, la cajeta. En este caso, por ejemplo, la cajeta, que es un fluido no newtoniano, requiere una cierta viscosidad y para que comience a fluir, pues necesito aplicar un esfuerzo de excedencia. Para cumplir este tipo de propiedades reológicas, por ejemplo, que la cajeta se quede adherida al pan, pues justamente necesito medir las viscosidades en reómetro. Esa es una manera de cómo puedo aplicar la reología yo ya en el campo laboral, pudiendo optimizar el proceso, así como innovando nuevos biomateriales que sean alimenticios, tomando en cuenta las investigaciones que ha hecho el doctor Edson en cuanto a fluido de sangre, ¿no? Por ejemplo, aquí México sí es un país con altos niveles de hipercolesterolemia e hiperglucemia, y bueno, esto podría aplicarse también en una divulgación científica como salud preventiva. Ok, entiendo. Y te digo, me parece muy interesante que estés mirando más allá de lo que pensábamos nosotros como estudiantes de ingeniería química, lo que pudiera ser, ¿verdad? Como me mencionas ahorita, hidrocarburos. Yo te comento una anécdota. Yo cuando estudiaba, ah, yo realmente en algún momento mencioné que me gustaría estar trabajando en una industria farmacéutica, a lo que alguien me dijo, entonces hubieras estudiado QFB. Entonces, me quedé con esa espina. Entonces después con el tiempo pues descubrí que también nosotros los ingenieros químicos podemos estar en la industria farmacéutica, y de hecho hay un libro que se llama El ingeniero químico en la industria farmacéutica. Entonces ahora pues me das esta idea de que quizá también existe un libro que diga El ingeniero químico en la industria alimenticia. Pero bueno, ya. Muchas felicidades, te deseo todo el éxito en tu examen y pues saludos. Muchas gracias. El cacao también tiene aportes para la industria cosmetológica y la farmacéutica. Es algo que se está proponiendo en Facultad de Química con los químicos farmacobiólogos. Investigar cuál es la molécula, encontrar el bioactivo y a través de él, pues, poder formular algún tipo de fármaco. Excelente información, muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias a la próxima maestra en ingeniería, Laura Pineda. Agradezco siempre que estás aquí apoyando el seminario. Perdón, no sé si hay alguna otra pregunta para su compañera, cualquier duda, cualquier comentario, siempre va a ser muy importante porque
dentro de poco tiempo se va a exponer a su examen. Obviamente esperemos tener otra presentación y para que quede esto mucho más claro. Ok, Laura dice un gusto estar aquí en los seminarios. Muy bien. Entonces, bueno, Alejandra, yo te quiero dar las gracias por presentar este seminario. Es importante pulir algunas cosas que te voy a poner, ya después lo voy a discutir contigo, pero debe ser muy claro cómo vas a hacer la presentación, la motivación. Es un trabajo de investigación bibliográfica, es un trabajo que nos permite tener mucha información real de lo que se necesita para que un producto que es ancestral como el chocolate pueda ser de una mejor calidad. Y esa parte de que nos comentas de las enfermedades, es claro que es importantísimo buscar alternativas que nos permitan tener alimentos viables para la gente que tiene hipercolesterolemia, hiperglucemia, etcétera, y que que pueda ser una alternativa. Obviamente que lo mejor es la medicina preventiva, pero que pueda ser una alternativa para para las generaciones y para la gente que tiene estas dificultades, ¿no? Que es la diabetes, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, nos quedan unos minutitos, no sé si hay alguna otra pregunta, alguien que quiera comentar algo, alguna contribución, alguna duda, alguna información. Si no hay ningún comentario, pues obviamente agradezco a todos los compañeros que están aquí, a Laura, obviamente a Alejandra, al doctor Fausto Calderas, que es el líder y es el que inició la parte de la unidad de bioingeniería y todos los seminarios, al doctor Luis Antonio Ramírez Torres, al ingeniero químico Roberto Rodríguez Zúñiga, espero que ya pronto maestro, ya empiece. Iván González, que es estudiante de la maestría en la Universidad de la Ciudad de México, Verónica López, a Luis Arturo y a Verónica León. Entonces, pues si no hay ningún otro comentario, pues yo les quiero agradecer a todos su gentileza, a los organizadores, a los miembros de este equipo por asistir a este fórum que está abierto siempre para ustedes y con mucho gusto esperemos ya más adelante tener tantas aplicaciones en relojía que se tomen en cuenta la farmacia y la parte de alimentos. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues gracias Alejandra, excelente presentación. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.